Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar aquí con ustedes. Cuando María Victoria y luego Andrés y Marta Sofía me hicieron la invitación, yo acepté con todo gusto porque me parecía una jornada, una reunión sumamente interesante, un ejercicio muy valioso y muy interesante. Así que es un placer estar aquí con ustedes hoy hablando sobre la universidad como motor de productividad e innovación. Entonces, lo que vamos a discutir hoy es lo siguiente. Primero, ¿por qué las universidades son críticas para la productividad y el crecimiento? Pero al mismo tiempo vamos a documentar que las universidades colectivamente están fallando en esta misión. Sin embargo, individualmente las universidades pueden remediar esta situación, pueden contribuir a esta misión y luego vamos a concluir. Y esta presentación va a estar basada en varios reportes en los cuales yo he participado o estoy participando en el Banco Mundial. El primero es el Informe de Desarrollo Mundial del 2024. Cada año el Banco Mundial produce muchos informes, pero el principal, el flagship, es el Informe de Desarrollo Mundial. Cada año estudia un tema distinto y en el 2024 estudió la trampa del ingreso mediano. Entonces yo voy a hablar sobre eso. Entonces esa es una de las fuentes para esta presentación. La otra es un estudio que está en curso en la Oficina del Economista Jefe para América Latina y el Caribe y que habla de construir sociedades de conocimiento e innovación en América Latina y el Caribe. Y el tercero es un estudio que yo estoy dirigiendo en este momento, un estudio global sobre educación superior, crecimiento e innovación. Entonces, esta es la tapa del Informe de Desarrollo Mundial, está en español también, y esta es la tapa de este otro informe que es exclusivamente sobre América Latina. Bueno, entonces comencemos con por qué las universidades son críticas para la productividad y la innovación. Entonces, el Banco Mundial clasifica a las 210 economías o países del mundo en tres categorías: ingresos altos, ingresos medianos e ingresos bajos. Colombia es un país de ingreso mediano. En inglés, a Middle Income Country, un MIC. Entonces yo voy a hablar de MIC porque tengo todas las slides, todas las diapositivas con MIC. Pero MIC significa eso, un país de ingreso mediano. Y estos países de ingreso mediano, 108 países, la mitad de los países del mundo, a la vez están divididos en dos categorías. Están los países de ingreso mediano bajo y están los países de ingreso mediano alto. Colombia está acá, en esta segunda categoría. Colombia tiene aproximadamente un ingreso per cápita anual de alrededor de $7.000. Entonces acá está la distribución de los ingresos en el mundo. Entonces tenemos los países de altos ingresos: América del Norte, Europa Occidental, Australia, Nueva Zelanda, Chile en América Latina, Uruguay, aquí tenemos a los representantes de Chile y Uruguay. Luego tenemos los países de ingresos bajos: África del Subsahara, Asia del Sur. Y luego tenemos a los países de ingreso mediano, mediano bajo, que es el resto de África, Bolivia en América Latina, Asia del Sur nuevamente, y los países de ingreso mediano alto, que es la gran mayoría de América Latina, México, parte de África y prácticamente toda Europa del Este y Asia Central. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es mirar algunas características del crecimiento económico en los países de ingreso mediano. Y lo que vamos a ver es que el crecimiento en estos países tiene tres características. Primero, es lento. Segundo, es distinto del crecimiento en los países de ingresos altos o bajos. Y tercero, se ha vuelto más difícil en los últimos años. Entonces, la primera característica es que estos países crecen más lentamente. Entonces, yo les voy a mostrar ahora una figura con el ingreso nacional bruto, el PBI per cápita, de varios países como proporción del de Estados Unidos a lo largo del tiempo. Entonces, acá tenemos Corea, por ejemplo, y vemos cómo ha crecido ese ingreso per cápita en Corea respecto al de Estados Unidos. Entonces, en los años 70, Corea tenía el 17% del ingreso per cápita del de Estados Unidos, hoy tienen alrededor del 50-55%. Polonia, la vemos cómo ha crecido, hoy Polonia es un país de ingresos altos, Chile, que hoy es un país de ingresos altos, y acá tenemos en azul el promedio de los países de ingreso mediano,
Si sacamos a China, es esta figura, esta curva anaranjada, y aquí está Colombia. Entonces, el mensaje de esta figura es que estos países de ingreso mediano, los que no se graduaron, Chile, Polonia, se graduaron a la categoría de ingresos altos, estos países realmente no han crecido en los últimos 50 años. Han tenido buenos momentos, pero después tienen un mal momento. Y esa es una de las razones por las cuales en realidad en el largo plazo no han crecido. No han crecido porque crecen y después sufren una desaceleración. Esas desaceleraciones son más frecuentes. En todos los países la economía es cíclica, pero esos ciclos, esas desaceleraciones son más frecuentes en los países de ingresos medianos. Es un patrón de stop and go. Vas, pero luego te paras. Y así es como te mueves y por eso es que nunca creces. Por eso es que hablamos de una trampa del ingreso mediano. Estos países han llegado hasta $7.000 en el caso de Colombia per cápita y no parecen capaces de perforar ese techo. Llegaron, lo que los ayudó a llegar hasta ese punto no los va a ayudar a ir más allá de eso. Y la razón es que lo que los ayudó a llegar hasta ese punto, la salida de la pobreza, fue básicamente inversión. Fue inversión en infraestructura, en hospitales, en colegios, fue mandar a los chicos al colegio e incluso a las universidades, pero esa estrategia tiene rendimientos decrecientes. Para salir de la trampa, para empezar a crecer, van a necesitar una estrategia diferente. Entonces, eso es lo primero que queremos decir. Entonces, lo que la universidad vaya a hacer, tiene que hacerlo sabiendo eso. La universidad tendrá que hacer algo dramático para ayudar al país, a la región, a salir de esta trampa del ingreso mediano. Entonces, esa es la primera característica del crecimiento de estos países. El segundo es que es diferente del crecimiento en los países de ingresos bajos o altos. ¿Por qué? Porque la inversión solamente no basta para crecer. Entonces, yo les voy a mostrar ahora cómo se desagrega el crecimiento del producto por trabajador. El producto promedio por trabajador es básicamente el ingreso per cápita. Entonces, lo que vamos a ver ahora es qué porcentaje del crecimiento en el producto per cápita se puede atribuir a más capital físico, más computadoras por persona, digamos, y qué porcentaje se puede atribuir a productividad. Lo que vemos es que cuando los países son pobres, tienen bajos ingresos, el capital físico importa mucho. Si yo te doy una computadora, si tú empiezas escribiendo en un cuadernito y yo te doy una computadora, capital físico, eso al principio te va a ayudar mucho. Pero en algún momento lo que más importa a medida que los países se enriquecen es la productividad. Porque hay un límite a cuánto capital físico yo te puedo dar. En algún momento se trata de, ¿lo estás usando bien? ¿Estás usando tus recursos bien? ¿Estás incorporando métodos, modalidades que se usan en el mundo, pero que tú todavía no estás usando? Eso es productividad. Entonces, lo que esto nos dice es que para salir de esta trampa, los países de ingreso mediano, incluyendo Colombia, van a tener que hacer ganancias dramáticas de productividad. Y ahí podemos empezar a ver, a vislumbrar cuán importante es el rol de la educación. Entonces, vamos a ver de qué manera el crecimiento en los países de ingresos medianos es diferente del de otros países. Y la razón es que para pasar a ser un país de ingresos altos, tú no vas a dar un salto, una sola transición, sino que hay que hacer dos transiciones. Esto es simplemente una representación estilizada de lo que vimos en la figura anterior. Es decir, a medida que tú te aproximas a la frontera de ingresos, pensemos en Estados Unidos, la contribución que más importa al crecimiento es la de productividad y la que menos importa es la de capital. Entonces, esto es lo mismo que vimos en la figura anterior. Excepto que lo que vamos a ver ahora son tres transiciones, tres etapas. Entonces, la primera es lo que llamamos la estrategia 1I, que es una estrategia de inversión. Entonces, en los países de ingresos bajos, los países pueden crecer a fuerza de invertir en tecnologías que no son nuevas para el país ni son nuevas para el mundo. Entonces, si tú eres un país que produce muchas frutas, por ejemplo,
Tú puedes comprar un vehículo en lugar de andar en bicicleta para llevar la fruta al mercado, tu cosecha al mercado. Este vehículo no es nuevo en el país. Hay otros productores que ya lo tienen. Tampoco es nuevo en el mundo. Pero es una estrategia de inversión que te va a ayudar y que te ayuda mucho si eres un país pobre. Porque lo poco que hagas te va a ayudar. Después hay una segunda estrategia que es invertir, eso siempre es bueno tener el vehículo, pero además la segunda I que es incorporar tecnología. Incorporar tecnología que no es nueva para el mundo, pero es nueva para ti. Y esto es lo que hacen los países de ingresos medianos y bajos. Y aquel ejemplo paradigmático es Corea. Entonces, Corea es un país de ingresos altos ahora, pero en la década del 50 era un país muy pobre. Cuando se acabó la guerra era un país muy pobre, que primero empezó invirtiendo en capital y después, en la década del 60 o el 70, el gobierno de Corea subsidió a Samsung, que en ese momento era una empresa productora de fideos, no de electrónicos, sino de fideos, la subsidió para que fueran a Japón y aprendieran de estas empresas japonesas cómo construir televisores, cómo producir televisores. Entonces, con ese subsidio, Samsung fue a Japón, aprendieron a construir televisores, volvieron a Corea, montaron las plantas de producción de televisores. Entonces, lo que ellos estaban produciendo, televisores, eran nuevos para Corea, pero claramente no eran nuevos para el mundo. Y eso les sirvió para crecer cuando eran solamente un país de ingresos medianos y bajos. Sin embargo, hubo cierto momento en el que eso no los iba a llevar más lejos. Es como cuando tú tienes un negocio. Si tú tienes un negocio de arepas, tú tienes un cierto ingreso mensual, pero si tú quieres un ingreso más alto, vas a tener que hacer algo distinto. Vas a tener que vender una clase diferente de arepas, expandir tu negocio, inventar un sabor distinto, algo nuevo. Y para los países eso significa agregar innovación, empezar a producir cosas que son no solamente nuevas para el mundo, sino que también son no solamente nuevas para ti, el país, sino también nuevas para el mundo. Y esto significa investigación, desarrollo, hay ciencia, hay emprendedurismo detrás de esto. Y nuevamente, en el caso de Corea, en los años 60, 70, Corea subsidiaba a Samsung para ir y aprender cómo armar televisores. A partir de la década de los 80, esos subsidios empezaron a decrecer y los que empezaron a crecer fueron los subsidios para la investigación y el desarrollo para producir elementos tecnológicos, tecnologías mucho más avanzadas que fueran nuevas para el país, pero también nuevas para el mundo. Entonces, para crecer, para llegar a la frontera, a ser un país de ingresos altos, lo que se necesitan son esas dos cosas. Se necesita incorporar tecnologías que el mundo ya está usando, pero también producir nuevos productos y nuevas tecnologías. Entonces, cuando pensamos desde el punto de vista de la universidad, la idea es producir graduados que puedan hacer estas dos cosas: absorber, adoptar, adaptar cosas que el mundo ya está usando, pero también producir cosas y tecnologías nuevas. Y la otra categoría, la tercera característica del crecimiento en los países de ingreso mediano es que se ha vuelto en los últimos 5 o 7 años, pero particularmente en los últimos 2 o 3, más difícil. ¿Por qué? Porque hay tensiones geopolíticas, hay proteccionismo, cada vez se va a volver más difícil exportar, participar en comercio internacional. Y el comercio internacional fue un motor muy importante en el crecimiento de los países de Asia del Este, por ejemplo. Los tigres asiáticos, porque además nuestros países tienen problemas serios de deuda pública, sobre todo saliendo de la pandemia, porque están sufriendo cambios demográficos adversos, cada vez tenemos menos niños, cada vez más ancianos, porque el cambio climático es costoso, cada vez que tenemos inundaciones o sequías eso es costoso, pero contrarrestar ese cambio climático también es costoso. Entonces, como hemos visto, el crecimiento en los países de ingreso mediano es lento, estamos en una trampa, es diferente porque requiere 2 transiciones y se ha vuelto más difícil. Es decir, que estos países tienen que hacer ganancias de productividad prácticamente dramáticas.
en esas transiciones para poder salir de la trampa del ingreso mediano. Y quiero ser clara aquí. Muchas veces cuando los economistas hablamos de productividad, ese es un concepto un poco abstracto, ¿no es cierto? Y decimos, bueno, pero productividad ¿para qué? ¿Para que las empresas se hagan más ricas? ¿Para que los CEOs ganen más? No, productividad significa mejores ingresos para todos, significa crear trabajos, crear empresas, significa un mejor estándar de vida. Un país más productivo puede tener mejor educación, mejor salud, puede afrontar los desafíos naturales, las sequías, las inundaciones, las enfermedades infecciosas, puede afrontar desafíos sociales, la pobreza persistente, la desigualdad, la violencia. Y para todos estos objetivos, la universidad es fundamental. Y las universidades son fundamentales porque tienen 3 misiones que se relacionan directamente con estos objetivos. La primera, que es educar, es producir el capital humano necesario para ese proceso, porque ese proceso requiere técnicos de laboratorio, maestros, ingenieros, doctores, investigadores, necesita empresarios, necesita gerentes, necesita una variedad de formas o de manifestaciones de talento, y eso es lo que la universidad forma a través de su función de educación. También porque la universidad tiene una misión de investigación, de producción de conocimiento, y ese es el conocimiento que subyace a las innovaciones. Y nuevamente, innovación no es solamente un nuevo teléfono, innovación también es un nuevo método de gerenciamiento, un nuevo método de producción, un nuevo método de gerenciamiento de una universidad o de enseñanza. Y también a través de su tercera misión, que es la misión de intercambiar o transferir conocimiento. Por eso me alegro mucho de que haya un nuevo vicerrectorado para investigación y transferencia de conocimiento, y allí es donde se produce la tecnología que aplica el conocimiento producido en la investigación. Entonces, cuando la universidad cumple esos 3 roles, la universidad participa en el proceso de conocimiento a mercado, el knowledge to market process. Si pensamos en cómo llega un producto alimentario, por ejemplo, una nueva variedad de arroz a la góndola del supermercado, bueno, eso empieza en un laboratorio, se hace una pequeña prueba, se itera sobre esa prueba y en algún momento lo empiezas a producir a escala y luego llega al supermercado. Entonces hay un proceso que empieza en el laboratorio, en el conocimiento, y que llega después al mercado. Entonces, cuando la universidad funciona bien, la universidad participa en ese proceso. La universidad puede de esa manera participar en el ecosistema de innovación. La universidad puede ser parte del ecosistema local, por ejemplo, pensemos en Antioquia o en Medellín, de innovación, que incluye también a las empresas, pero también en el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Lo que es triste es que las universidades colectivamente están fallando en estas misiones. Y eso es en América Latina, pero también es cierto en el mundo en desarrollo. Entonces, por un lado, en América Latina hemos sido testigos de una expansión dramática de la educación superior, y eso ha sido algo muy bueno. Aquí vamos a mirar la tasa bruta de matrícula en educación terciaria en las distintas regiones del mundo, en el 2000, 2010 y el 2019, y vemos que en todo el mundo se ha expandido la matrícula de educación terciaria, pero en América Latina y el Caribe se ha más que duplicado esa matrícula. Ha sido un crecimiento muy grande y muy rápido para estándares internacionales, y eso es algo de lo cual nuestros países realmente se pueden sentir orgullosos. El problema es que, por ejemplo, hay pocos estudiantes en STEM, y los estudiantes de STEM, ciencias, tecnologías, ingenierías, ellos son los estudiantes que crean el conocimiento que subyace a las innovaciones. Ellos son los que están en el laboratorio produciendo esas innovaciones. Entonces, el hecho de que nosotros estemos prácticamente al lado de África subsahariana en términos del porcentaje de graduados de STEM, eso es algo que nos tiene que preocupar. Tenemos una tradición de formar graduados en negocios, en administración, en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, pero no producimos a la suficiente cantidad de gente en STEM.
Y el otro problema que tenemos es que nosotros no producimos la suficiente cantidad de graduados en los programas técnicos y tecnológicos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, 1/3 de los graduados de educación superior se gradúan de los community colleges, que son el equivalente de los programas técnicos y tecnológicos en Colombia. La región gradúa menos del 10% de sus chicos en educación superior con estos títulos. Colombia es una excepción. En Colombia estos programas, en Chile también estos programas están mucho más difundidos, pero la región en su conjunto no gradúa mucha de esta gente, y esa quizás sea una de las razones por las cuales 1/3 de las empresas en América Latina y el Caribe manifiestan tener problemas para encontrar al personal calificado que necesitan. Hay demasiados ingenieros y muy pocos técnicos. Además, no todos los programas o las carreras universitarias o de ciclo corto, esos son los programas TIT, producen los mismos resultados. Entonces aquí, para otro reporte, nosotros hicimos un ejercicio usando datos de SNIES, el observatorio, y esas fueron nuestras fuentes de datos, para calcular los retornos totales netos de cada carrera que se ofrece en Colombia, clasificándolas por áreas del conocimiento. Entonces, esto que estamos mirando aquí es el retorno promedio a los programas TIT en Colombia por área del conocimiento. Entonces, en promedio hay una pequeña variación para los programas técnico-tecnológicos. Voy dando un paso hacia atrás. ¿Qué significa esto? Esto significa que el programa promedio que se ofrece en Colombia, TIT, de ingeniería y tecnología, tiene un retorno neto de aproximadamente 15%. ¿Qué significa ese 15%? Que si yo miro los ingresos totales a lo largo de la vida de ese graduado, ajustando por la probabilidad de que ese graduado consiga trabajo con ese título. Ya sabemos que no todos los títulos tienen la misma probabilidad de empleo. Esos ingresos a lo largo de la vida, ajustados por la probabilidad de conseguir empleo y descontando lo que costó obtener ese título, son 15% superiores a los que yo hubiera obtenido si solamente hubiera ido al bachillerato. Eso significa ese retorno neto. Entonces hay un poco de dispersión entre las áreas del conocimiento, pero también el interior de las áreas del conocimiento. Entonces, lo que esto me dice es que, por ejemplo, en ingeniería y tecnología, los programas que están en el percentil 75 de retornos tienen un retorno de 35%, los que están en el promedio tienen un retorno de alrededor del 15%, pero los que están en el percentil 25 tienen un retorno negativo. Es decir, que si yo hubiera ido a este programa, en realidad hubiera perdido dinero respecto a solamente quedarme con mi título de bachillerato. Ahora, hay muchas razones para ir a la educación superior. Esto no es para decir que la gente no debería ir a la educación superior, pero sí es para notar que hay una heterogeneidad en los retornos a los programas técnicos y tecnológicos y también a los programas profesionales. La heterogeneidad es mayor aún en el caso de los programas profesionales, al punto de que, por ejemplo, los mejores programas en ingeniería y tecnología son mejores que, en términos de retornos, que la mayoría de los programas profesionales en humanidades o que la mayoría de los programas profesionales en artes o en educación. Entonces, consideraciones obvias. Por ejemplo, en educación los retornos son bajos. Todos quisiéramos que fueran más altos porque los maestros son socialmente muy valiosos. Entonces, hay profesiones respecto a las cuales no podemos hacer demasiado porque estos son salarios fijados por el sector público. Pero en otros casos lo que estamos viendo es el efecto de oferta y demanda. La gente en ingeniería tiene retornos altos porque hay relativamente pocos ingenieros respecto a su demanda, mientras que en ciencias sociales, por ejemplo, los retornos son más bajos porque hay hay demasiados graduados o hay demasiados pocos puestos de trabajo. Entonces, esa es una reflexión. Los retornos son heterogéneos, entonces es muy difícil hablar monolíticamente de la calidad de la educación superior.
Y luego, un par de consideraciones adicionales. Si la mayoría de los chicos de 17 años que estén eligiendo una carrera no conocen esta información. Entonces, para ellos elegir una carrera sin conocer esto es tremendamente arriesgado. La probabilidad de equivocarse es muy alta. Y luego, por supuesto, también hay un mensaje de política pública aquí, porque prácticamente la mitad de los programas cortos tienen retornos negativos. Entonces, allí también hay una cuestión de política pública que merece evaluarse. Entonces, eso es en términos de educación. En términos de investigación, nuestra investigación es escasa. Entonces, María Victoria nos estaba mostrando algo parecido a esto para la UCC. Aquí lo estamos mirando por países. El número de artículos científicos citados en Scopus, cada 100.000 habitantes. Claramente, ninguno de nuestros países se acerca siquiera a España o Estados Unidos. Y no solamente que nuestra investigación es escasa, también tiene poco impacto. Entonces, si miramos al número de artículos que están entre el 10% más citados, nuevamente estamos muy por debajo de España, Portugal, y cuando miramos a aquellos que están citados en patentes, que es una medida de cuánto impacto tecnológico tienen estos artículos, también estamos muy por debajo de España o de Portugal. Y además, pensando en la misión de transferencia de conocimiento, hay poca transferencia de conocimiento en nuestras universidades. Y una manera de medir la transferencia de conocimiento es a través del número de patentes conjuntas entre universidades y empresas. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que acá tenemos a países como España, Finlandia, Estados Unidos, Noruega, que tienen alrededor de 10 patentes conjuntas entre universidad y empresas cada 100.000 habitantes. Nuestros países tienen menos de 0.1. Entonces, eso nos está diciendo que realmente nuestras universidades no están vinculadas con el medio. Entonces, colectivamente, las universidades parecen estar fallando. Sin embargo, individualmente, las universidades pueden contribuir al crecimiento. Es decir, esta falla colectiva de la universidad tiene que ver con las universidades, pero también tiene que ver con las políticas. No vamos a hablar de las políticas hoy, vamos a hablar de lo que las universidades individualmente pueden hacer para contribuir en esas misiones. En términos de educación, lo primero que las universidades tienen que saber es que las empresas privadas no piensan demasiado, no tienen una opinión demasiado alta del conjunto de competencias de los graduados. Entonces, esto que se llama el Foro Económico Mundial, the World Economic Forum, y yo vi que ustedes han mirado materiales del World Economic Forum, hacen una encuesta a los empresarios preguntándole ¿qué piensas tú de las competencias de los graduados de educación superior? 1 significa que tu opinión es mala, 7 significa que es muy alta. Entonces, otra vez miramos eso en promedio por país como función del PBI per cápita. Entonces, en los países más ricos, la opinión es más alta y acá tenemos a Colombia, donde la opinión es bastante más baja que, por ejemplo, en Estados Unidos. Es decir, lo que esto nos dice es que quizás nosotros como universidades pensemos que nuestros graduados están muy bien formados, pero las empresas no piensan lo mismo. Entonces, eso es algo de lo cual nos tenemos que hacer cargo a través de la educación que damos en las universidades. El otro tema es que nosotros estamos formando a graduados con competencias gerenciales de administración mediocres. Hay algo que se llama el World Management Survey, la encuesta de gerenciamiento mundial, donde esta encuesta va y le pregunta a empresas manufactureras de todo el mundo. Le hacen toda una serie de preguntas sobre cómo manejan inventarios, cómo manejan al personal, cómo toman decisiones, qué incentivos tienen para que los empleados hagan lo que ellos quieren hacer, cómo planifican y demás. Y luego se saca un promedio por cada establecimiento manufacturero y lo que yo les voy a mostrar ahora es el promedio a nivel de cada país. Nuevamente, como función del PBI per cápita. Y nuevamente lo que vemos es que por acá tenemos Japón, Estados Unidos, Alemania, y aquí tenemos a América Latina, por debajo de estos otros países. Entonces, esta también es una de las razones por las cuales estamos en esa trampa de ingreso promedio. Cualquier persona que haya tenido un mal jefe cuán graves son las consecuencias de tener un mal jefe, un mal gerente.
Nunca sabes qué estás haciendo, para cuándo, por qué va a pasar si lo haces bien, qué va a pasar si lo haces mal. Entonces, esto es un problema. No estamos formando a graduados que sean capaces de liderar algo. Y una cosa muy interesante es que hay investigación que nos dice que claramente hay variación en términos de la productividad entre los países. 1/3 de esa variación se debe a esto, a variación en las capacidades gerenciales. 1/3, eso es mucho. Entonces, esto es algo de lo que también nos tenemos que hacer cargo. Y esas competencias gerenciales no son solamente malas en los establecimientos manufactureros, sino también en las escuelas y en los hospitales. Entonces, estos son datos que salen del World Management Survey para Estados Unidos, pero yo estoy segura de que si lo hiciéramos para nuestros países sería algo parecido. Entonces, claramente vemos que la distribución de habilidades gerenciales en escuelas y hospitales está por debajo de las habilidades gerenciales de manufactura. Entonces, lo que esto significa es que nuestros directores de escuelas, nuestros directores de hospitales, nuestros superintendentes de distritos escolares, simplemente no saben manejar a la gente, a los establecimientos y demás. Por el otro lado, también en términos de educación, algo que es muy interesante es que la falta de competencias gerenciales está vinculada al hecho de que en nuestros países las empresas no crecen. Entonces, esto que vemos acá es cómo evoluciona el empleo promedio de las empresas a medida que las empresas van madurando. Entonces, en Estados Unidos hay un patrón que se llama, entre las empresas, crecer o salir. Entonces, hoy, por ejemplo, se abren 100 empresas. La idea es que las buenas van a crecer, se van a quedar y van a crecer. Las malas, bastante temprano, van a salir del mercado, porque una mejor las va a desplazar. Entonces, por eso es que en Estados Unidos, en promedio, las empresas crecen, se expanden, contratan cada vez el empleo, contratan cada vez más gente. Las que tienen la capacidad de quedarse en el mercado, contratan cada vez más gente. Estos son puestos de trabajo. Mientras que en nuestros países, India, México, Perú, el patrón que prevalece es estancarse y permanecer. Si hoy se abren 100 empresas, muy pocas van a cerrar, porque nuestras economías realmente no son competitivas. Entonces, nunca el mercado va a echar a las empresas menos productivas, pero las empresas tampoco van a crecer. Y esto, en parte, hay investigación que nos demuestra que estas faltas de crecimiento en las empresas tienen que ver con problemas de gerenciamiento. Entonces, el hecho de que nuestros graduados no tengan la capacidad de liderar empresas, escuelas, hospitales, tiene consecuencias muy serias. Bueno, entonces, después de estas maravillosas noticias, ¿qué se puede hacer para corregir estos problemas? Lo primero es interactuar con los empleadores para saber qué quieren. No solamente qué carreras están necesitando. Esto es difícil, es muy difícil saber qué carreras se necesitan. Hace 10 años no existía la idea de programar apps. Entonces, en realidad es bastante difícil saber qué carreras hay que enseñar, pero sí es importante saber qué competencias están necesitando los empleadores. Los empleadores nos van a decir, mira, necesito a alguien que pueda organizar un proceso, que pueda manejar gente, que pueda hablar, que pueda escribir bien. Pero estas cosas solamente van a salir de conversaciones con los empleadores, con la demanda de los graduados que las universidades forman. Y luego, en un paper que hicimos en el Banco Mundial, básicamente hicimos una encuesta. Encuestamos a 2.100 programas técnicos tecnológicos, incluyendo programas en Colombia, incluyendo programas de la Universidad Cooperativa de Colombia, y les preguntamos dos cosas. Les preguntamos al director de cada uno de estos 2.100 programas, ¿cómo les ha ido a tus estudiantes académicamente y en el mercado de trabajo? Y luego les preguntamos, cuéntame qué haces, cómo admites a tus estudiantes,
qué porcentaje del tiempo los chicos están en el aula, qué porcentaje están en el taller, qué clase de actividades de remediación les das, cómo contratas a tus profesores, cómo evalúas a tus profesores, cómo te relacionas con el medio, con las empresas. Y lo que surgió de esa investigación fue que en los programas técnicos y tecnológicos que más cercanos son al sector privado, los resultados de los estudiantes son mejores. ¿Por qué? Porque estos son programas que saben qué quiere el sector privado y que le mandan graduados y después llaman al director o al gerente de la empresa y le dicen, ¿y cómo te fue con estos chicos que te mandé? ¿Te sirven? ¿No te sirven? ¿Qué ajustes te parece que tenemos que hacer? O lo llaman para decir, mira, yo necesito ubicar a 10 o 15 chicos para que hagan una pasantía. ¿Me los puedes recibir? Entonces, el tema es que mientras más cercano sea ese contacto con el sector privado, mejores son los resultados laborales de los estudiantes. Entonces, eso es algo que las universidades pueden hacer. Otra cosa que pueden hacer es interactuar con los empleadores para ubicar laboralmente a los graduados. En América Latina tenemos la cultura o la tradición de graduar a los chicos y buena suerte, tú consigues tu propio trabajo. Mientras que en Estados Unidos existen estas oficinas de placement, de career placement, que te ayudan a conseguir el trabajo y que lo hacen porque traen a los empleadores al campus de la universidad, porque la universidad promueve las entrevistas, muchas veces traen a los empleadores al campus, las entrevistas pasan en el campus, y también porque la otra cosa importante es involucrar a las élites. Cada ciudad de América Latina tiene sus propias élites, sociales, económicas, y estas élites muchas veces están dispuestas a ayudar. No solamente, quizás estén interesadas también en mantener su privilegio, pero también están interesadas, muchas de ellas, en ayudar y promover la movilidad social. El otro tema es recoger y utilizar datos, cosa que escucho que la UCC está haciendo ya, sobre el desempeño académico de los estudiantes, a medida que los chicos o durante la carrera de los chicos, pero también qué pasa después, dónde consiguen trabajo. No solamente el primer trabajo, sino el trabajo 5 años después, 10 años después. Y también sobre el mercado laboral, ¿qué está pasando? A ver, aquí en Medellín, ¿cuántos puestos de trabajo se abrieron en enero del 2025? ¿Cuántos en febrero? ¿Cuántos en marzo? ¿En qué industria? ¿Quién está abriendo estos puestos de trabajo? Y un lugar donde este tema de mirar el mercado laboral y tomar decisiones en función de eso se hace muy bien es en la Universidad Abierta de Cataluña, que tiene sus programas online. Luego, también, la otra cosa que podemos hacer es promover los programas TIT. Entonces, hay un estudio que hicimos hace un par de años en el Banco Mundial, y quise poner la carátula en español y me olvidé, que se llama La Vía Rápida para Nuevas Competencias, que mira justamente a los programas TIT en América Latina y el Caribe. Una cosa que es muy importante en estos programas es crear rampas hacia los programas profesionales. Todos sabemos que estos programas tienen un estigma social muy grande, en parte porque los chicos lo ven como un callejón sin salida. Si yo me gradúo de técnico, nunca más voy a poder hacer otra cosa, a menos que empiece desde cero para ser ingeniero. Entonces, dentro de una institución es posible dar esas rampas. Entre instituciones es difícil, pero dentro de una institución es posible darlas. Y también es importante que para los chicos que empiezan un programa profesional, ingeniería por ejemplo, pero deciden al cabo del segundo año que no quieren pasar 3 años más hasta conseguir el título, sino que quieren dejar aquí, darles una rampa de salida para que esos 2 años finalmente resulten en algún tipo de credencial. Promover credenciales apilables. Entonces estábamos escuchando cómo la universidad ya está trabajando en microcredenciales, en credenciales cortas. Hay investigación, hay evidencia en Estados Unidos de que esto de apilar credenciales funciona para los estudiantes. Interactuar con los empleadores para venderles estas credenciales. Los empleadores son muy reacios a demandar cosas que no conocen, credenciales que no conocen, sobre todo si son cortas. ¿Qué puede haber aprendido este chico en 2 meses? Bueno, pero si tú las apilas a las credenciales es otra cosa. Entonces, trabajar con los empleadores explicándoles qué valor tienen estas credenciales
y considerar también el aprendizaje basado en competencias. Entonces, hay una universidad en Estados Unidos que fue la pionera del Competency-Based Learning, que es Southern New Hampshire University, donde la idea es que los estudiantes no toman materias, toman competencias. Entonces, por ejemplo, tú tienes que aprender a escribir un memo, armar un proyecto, administrar un proyecto, evaluar a tu equipo. Entonces, tú vas acumulando créditos no porque tomes materias, no hay materias, sino a medida que vas adquiriendo esas competencias. Y si te lleva 4 intentos pasar el crédito de escribir un memo, te lleva 4 intentos. Pero en algún momento lo vas a aprender y cuando lo aprendas, la universidad va a decir, muy bien, este chico tiene esta competencia. Enseñar habilidades gerenciales y de emprendimiento, y en todas las carreras, no solamente en administración de empresas, porque la mayoría de nuestros graduados va a tener una función de liderazgo en algún momento. Entonces, en realidad todos necesitan estas habilidades gerenciales. El otro tema es que, sobre todo para aquellos que vayan a estar involucrados directamente en innovación o intercambio de conocimiento con empresas, tú tienes que tener el vocabulario mínimo para poder hablar con la empresa. Si tú eres el científico que le quiere vender algo a la empresa, tú necesitas al menos saber el vocabulario mínimo que la empresa utiliza para poder participar en esa conversación. Y luego enseñar competencias transversales en todas las carreras. Y estamos hablando de aprender a aprender. Hoy hablábamos del aprendizaje a lo largo de la vida. Gran parte de eso es que los chicos aprendan a aprender. Que aprendan a hablar y a escribir bien, a tomar decisiones, a recolectar información y tomar una decisión en medio de incertidumbre, a pensar de manera crítica, juzgar la información, a trabajar en equipo, habilidades digitales, conocimientos básicos de finanzas. Todo el mundo tendría que tener conocimientos básicos de finanzas, de presupuestos, ahorros, términos financieros. ¿Y por qué? Porque cada vez más lo que vemos es que las empresas quizás no digan necesito un técnico en marketing, pero sí van a decir necesito alguien con pensamiento crítico. O quizás digan necesito un técnico en marketing que además tenga habilidades digitales o capacidades de comunicación realmente excelentes. Entonces, lo que se prevé es que de cara al futuro el título, la disciplina en la cual has conseguido el título cada vez va a importar menos y lo que va a importar más son estas competencias transversales. Y en ese sentido, la carrera que te dio el título es en gran medida la instancia en la que tú adquieres estas habilidades. Ahora, para que todo esto sea posible, hay que cambiar cómo enseñamos e ir hacia una enseñanza más basada en experiencia. Entonces, esta universidad es el Olin College of Engineering, es una universidad nueva que se montó en Massachusetts a principios de los años 2000 y tenía un objetivo muy claro, que era mostrar una manera diferente de enseñar ingeniería. Entonces, lo que se hace en Olin es, en primer lugar, los profesores no tienen tenure como en el resto de Estados Unidos, que es el puesto de por vida. Tienen un contrato que se renueva cada 2, 3 o 4 años y en gran medida su desempeño está evaluado en función de la calidad de su enseñanza. Y lo que los estudiantes hacen es participar en proyectos y cada materia es 2 o 3 proyectos. Hay un proyecto en el primer año, un proyecto al final, proyectos de interacción con la industria a lo largo de los 4 años que los chicos pasan haciendo ingeniería y de esa manera es que los chicos aprenden estas habilidades transversales de tomar decisiones. Nadie aprende a tomar decisiones a menos que tenga que tomar decisiones y esa es la idea de participar en esos proyectos. Tú no aprendes a trabajar en equipo a menos que trabajes en equipo y esa es la idea de enseñar basado en proyectos o en experiencia. Ahora, esto por supuesto requiere esfuerzo por parte de los profesores. Es una manera diferente de enseñar. Requiere que se preparen materiales, casos de estudios, proyectos nuevos. La otra cosa que es importante es incorporar experiencia dentro de la carrera. Ya sabemos que nuestros graduados enfrentan un círculo vicioso.
Cuando nuestros chicos, nuestros graduados van a buscar trabajo, el empleador le dice, pero es que tú no tienes experiencia. Yo estoy buscando a alguien con 2, 3 o 4 años de experiencia. Al mismo tiempo, como no les dan trabajo, no acumulan experiencia, con lo cual tampoco consiguen trabajo y están en este círculo vicioso, del cual sales si eres de una familia bien conectada, pero chicos de estratos 1, 2, 3 no pueden salir de ese círculo. Entonces lo que queremos es carreras que incorporen experiencia para que cuando estos chicos se gradúen puedan decir, no, pero es que yo ya adquirí experiencia durante la carrera. Y algunos modelos posibles son el modelo del co-op, el modelo cooperativo, donde los chicos tienen 2 meses de aula y luego tienen 2 meses en una empresa y luego vuelven al aula y reflexionan sobre lo que aprendieron en la empresa y se preparan para lo que van a hacer después en los próximos 2 meses de empresa y así sucesivamente. Este es un modelo sumamente exitoso y cada vez más popular. Otro, por supuesto, es el de la formación dual, las prácticas profesionales, y otro un poco más involucrado, requiere más input por parte del gobierno, es lo que se llaman los currículos integrados, donde el gobierno se encarga de armar como un gran menú de oportunidades educativas, oportunidades de trabajo en el sector público, privado y demás. Este modelo cooperativo es muy interesante y vale la pena explorarlo. Otra cosa que podemos... Ok, ¿se acabó? ¿Sigo? Ok. Minuto 30. Ok, perfecto. Me voy a mover más rápido. Gracias. Yo le había pedido a María Isabel que me señalara y yo no la veía. Gracias. Muy bien. El otro tema es proveer servicios adicionales, educación remedial, que es más efectiva cuando suceden para... Ya sabemos que nuestros estudiantes, sobre todo los de estratos más bajos, vienen con déficits cognitivos muy grandes. Entonces, ese es un desafío que nuestras universidades tienen. Dar sistemas de apoyos académicos, no académicos, pensar en el bienestar de los estudiantes y mejorar la calidad de la enseñanza. Entonces, antes de ser economista en el Banco Mundial, yo fui profesora en Estados Unidos, en una universidad, Carnegie Mellon University en Pittsburgh, y Carnegie Mellon tenía este centro, que es el Centro Eberly de Excelencia en la Enseñanza. ¿Por qué? Porque yo tengo un doctorado en economía, no hice pedagogía, no me enseñaron a enseñar. Entonces la idea es que las universidades, y esa es la situación de la mayoría de los profesores, entonces este tipo de centro trabaja contigo. Ellos vienen y se sientan en tu clase, miran, toman nota, luego tienen una sesión contigo y te dicen, esto es lo que hiciste bien, estas son tus fortalezas, estas son áreas en las que puedes trabajar, una suerte de coaching. Y tú trabajas con ellos y los profesores enseñan mejor. Tú comparas las evaluaciones docentes antes y después de esas intervenciones y los profesores enseñan mejor. Entonces, el tema de la calidad de la enseñanza es como return to basics, ¿verdad? Volver a las cosas básicas y es muy importante. El otro tema es que no todos los profesores pueden hacer todo. Hay profesores que son muy buenos en el aula, hay otros que son muy buenos en el laboratorio y hay otros que son muy buenos en el intercambio de conocimiento. Entonces, pedir que alguien haga esas 3 cosas es demasiado. Evaluar y al mismo tiempo nadie va a dedicarse a enseñar bien si lo evalúan en función de publicaciones. Nadie va a dedicarse a trabajar con el medio si solamente importan las publicaciones. Hablemos un poquito sobre la función de investigación. Creo que ya escuchamos esto durante toda la mañana. Concentrarnos en áreas estratégicas. Áreas de interés local, regional, nacional, áreas específicas del conocimiento, asociarse con otras instituciones. Nadie en este momento de la historia tiene siquiera la capacidad económica, la escala para hacer investigación solo. Ninguna universidad la tiene. Entonces, asociarse con otras... ¿qué hice? Asociarse con otras instituciones domésticas, extranjeras, y a mí me gusta mucho el proyecto de Colombia, Ecosistemas Científicos, o Colombia Científica, Ecosistemas Científicos, perdón, porque justamente tenía este espíritu de asociarse con otras instituciones. Permitir el involucramiento de los estudiantes en la investigación y explotar la diáspora colombiana. Eso es precisamente lo que hicimos en la presentación anterior. La diáspora colombiana es grande,
Yo conozco un montón de colombianos en Estados Unidos y es low hanging fruit. Esto es fácil. Esto es fácil. Si tú no le pides demasiado a ese colombiano que está en el exterior, si le dices podrás dar una presentación una vez al año, quizás a los chicos de ingeniería o de economía, lo van a hacer. Y es algo que no le cuesta demasiado a esa persona, pero que puede tener mucho impacto para los estudiantes. En términos de transferencia de conocimiento, acá se trata de interactuar con el medio, agresivamente salir a interpelar al medio y a decirles, mire, aquí estamos, yo puedo hacer extensión de conocimiento, diseminación de conocimiento, yo puedo vender servicios de experimentación, de diseño, de consultoría, y este es el ejemplo que seguramente ustedes conocen, el caso de Investiga en Manizales, donde hay 2 universidades asociadas para proveer servicios, venderle servicios a las industrias locales, servicios de experimentación, diseño, consultoría. Para las empresas medianas y pequeñas, estas empresas no tienen laboratorios propios, no pueden hacer trabajo de campo, pero pueden ir a la universidad y decirle, a ver, ¿cuánto te tengo que pagar para que tú hagas esto para mí? Podemos hablar de incubadoras después. Luego, para las universidades la transferencia de conocimiento es muy útil porque provee ingresos adicionales que son muy importantes, porque las cohortes de estudiantes cada vez son más pequeñas, porque cada vez hay restricciones fiscales más agudas, dan una oportunidad a los estudiantes y a los profesores, pueden tener un gran impacto. Sin embargo, en nuestra región hay muy pocas universidades que hagan transferencias de conocimiento. Y en parte es porque las políticas de ciencia, tecnología e innovación no han promovido ese tipo de intercambios. Es decir, cuando pensamos en fondos para la innovación, han sido escasos respecto a otros países. Pero también porque las instituciones no se han movilizado. Hay cierto rechazo ideológico por parte de la mayoría de las universidades en hacer esto, porque se siente como una suerte de mercantilización de la universidad. El otro tema también es que las empresas se mueven rápido, pero las universidades se mueven muy lentamente. Los intereses de las empresas y de las universidades no están alineadas. En otros casos es porque, esto sobre todo en el caso de las universidades públicas, no lo necesitan. El dinero llega de otra manera, es distinto para las privadas, porque los profesores no tienen incentivos para hacerlo o simplemente porque no saben, simplemente las universidades, cómo hacerlo. Ahora, todo esto requiere cambios organizacionales en el cuerpo docente, dar los incentivos para que ellos se dediquen a la buena enseñanza, a las transferencias de conocimientos. Requiere quizás repensar cuántas carreras vamos a ofrecer y cuáles, nuevamente ser estratégico. Otro tema acá, hay una ventaja que los programas TIT tienen respecto a los profesionales y es que es más fácil armarlos y desarmarlos porque son más cortos. Entonces, Juan Esteban Carranza, Ana Gasmur y yo tenemos un paper donde mostramos que en Colombia, precisamente, los programas TIT responden con mucho más flexibilidad a la demanda laboral del medio que los programas profesionales. Y hay que superar inercias y resistencias. Entonces, hay un libro que salió hace un par de años en Estados Unidos que se llama A lo que sea yo me opongo. Y que cuenta y está escrito por este señor, Brian Rosenberg, que fue rector de varias universidades, donde él cuenta, independientemente de lo que yo quisiera hacer, los profesores se oponían. Y esto me recuerda, en Washington está la Universidad Católica de Estados Unidos, la Universidad Pontificia Católica de Estados Unidos, y esta universidad tiene un déficit, no me acuerdo, un déficit muy grande, un déficit fiscal muy grande, y hace 20 o 30 años que lo arrastran. Y este año, la administración actual dijo, a esto hay que acabarlo. Entonces van a cerrar departamentos completos, porque era muy lindo tener un departamento de teatro, pero no había alumnos en la carrera de teatros. Entonces, sí, hay mucha gente ofendida, enojada, triste, pero la viabilidad de la universidad está comprometida si eso no se hace. Entonces, para terminar, los países de ingreso mediano están sumidos en una trampa. Para salir tienen que incorporar tecnología e innovar. Las universidades tienen un rol fundamental en ese proceso, pero colectivamente no están cumpliendo ese rol. Sin embargo, hay acciones como estas que describimos que
las universidades individualmente pueden adoptar. Muchas gracias.